Shalom, shalom, bienvenidos. Una persona hace unos años, justamente 22 del 10, hoy es 23 del 10, pero del 2020 hizo la pregunta, 3 añitos ya. Hizo la siguiente pregunta. El Salmo 118. Si Dios ayudó al autor, debería empezar diciendo, doy gracias a Dios porque es bueno. Y no debería decir, dad gracias a Dios porque es bueno. El verbo debería ser en primera persona porque Dios lo ayudó. Y acá viene la respuesta que di entonces hace 3 años, quizás con alguna observación extra de mi parte. Y le digo, Shalom, muchas gracias por su consulta. La vuestra es una interesante observación, para la cual le brindaré una respuesta que espero tenga utilidad práctica y no meramente saciar su curiosidad, que suele ser estéril en el sentido trascendente. Odul Adonai Kitov, Kilo Lam Hasdo. Yomarna Israel, Kilolam Hasdo, Yombruna Beit Aaron, Kilolam Hasdo, Yombruna Ire Adonai, Kilolam Hasdo, Minametzar Karatiya, Anani, Bamerjabia. Que eso más o menos se puede traducir como alabad, agradeced al Eterno porque es bueno, porque para siempre es su misericordia. Diga por favor Israel, para siempre es su misericordia. Diga por favor la casa de Aarón, para siempre es su misericordia. Digan por favor los que temen al Eterno, los que reverencian a Dios, para siempre es su misericordia. Al Eterno invoqué desde la angustia, y el Eterno me respondió, poniéndome en un lugar espacioso. Teilim, Salmos 118, del 1 al 5. ¿Qué nos está enseñando el salmista con estos párrafos? Miremos bien a quienes está invocando a alabar o dar gracias al Todopoderoso. Primero, es un llamado general, sin especificar a nadie concreto. Por eso dice, Odul Adonai Kitov. Alabemos a Dios, agradezcamos a Dios. Es una invitación abierta. Por esta misma condición de ilimitada, la gente bien pronto podría comenzar a limitar esa invitación. Si es para todos, bien pronto uno puede decir, no es para ti, es para aquel, es para ese otro. Recordemos que en aquella época la mayoría del mundo era idólatra, estamos hablando 3000 años atrás. Y me parece que es igual actualmente, aunque haya muchos miles de millones de personas que se llaman monoteístas. Igualmente la idolatría es la que comanda en el mundo, hasta en esos que se hacen llamar monoteístas. Me explico. Hace 3000 años cuando se hicieron los salmos, algunos de ellos, solamente los judíos eran monoteístas y algunos de ellos incluso caían en una monolatría, adorar a Dios, pero también creían en otros dioses o se confundían. Hoy en día, la mayoría de la gente no es monoteísta todavía. Y entre los monoteístas hay algunos que son, pero tienen dioses muy extraños, como que tienen partes, hijos, se dividen, se subdividen a dioses de este mundo, su monoteísmo con otros dioses. Y otros son monoteístas de un dios, pero no es el dios. Así que en aquella época estaba plagado de idólatras, hoy en día no ha cambiado mucho. Los únicos que trataban de continuar siendo leales al uno y único eran los judíos hace 3000 años y se supone que hoy en día también, y algún grupito de noágidas, gentiles que son leales al Eterno, que estuvieran en vinculación con los judíos en aquella época. Hoy en día no tienen por qué estarlo, pero mejor si es así. Recordemos que en aquellas culturas estaba la creencia de que había dioses locales, el dios de cada ciudad, el dios del país, el dios de determinados grupos, el dios de determinadas cofradías, trabajos, etc. Ese Dios era exclusivo para sus fieles, la gente de ese territorio, nacionalidad, trabajo, gremio, etc. Así había un Dios de los ladrones, un Dios de los asesinos, un Dios de los mendigos, un Dios de los millonarios, un Dios de etc. Y un Dios uruguayo, ateniense, argentino, etc. Cuando se hacía la guerra una nación contra otra, en el sistema de creencias de aquella época, se consideraba que en el mundo de los dioses también estaban luchando los dioses, el dios de una nación contra el del otro. El resultado de las guerras no se decidía solamente en el campo de batalla terrenal, sino especialmente en lo que pasaba en el terreno cósmico de los dioses. En ese extraño mundo antiguo, aquel pequeño grupo de leales a Dios, los judíos y algunos noágidas, que eran y seguimos siendo leales al uno y único, no creían en eso tampoco. La guerra no era entre Dios y otros dioses, porque no hay otros dioses. Entonces ellos sabían que Dios es uno y es único, no hay otros dioses. No hay una guerra de las galaxias cuando los pueblos luchan entre ellos. A lo sumo quizás hay ángel rector de cada nación, que eso sí, cada una de las 70 naciones tiene su ángel, el de Israel es Mijael, por ejemplo, debatiendo con el ángel que corresponde a otra. Todos los ángeles supeditados a Dios, no es una lucha de dioses, pero entre los ángeles discuten a ver quién tiene predominancia, quién va a tener una ventaja. Suena extraño, pero bueno, es parte de la tradición judía que nos explica eso. Entonces,
cada uno está debatiendo con el otro, manifestando sus pareceres ante el Todopoderoso. Quizás por ello en la antigüedad surgió la idea de los dioses y que pelean entre ellos, precisamente por el debate de los ángeles rectores de cada nación. Asimismo, los judíos sabían que su Dios no es suyo, no es el Dios de Israel, por más que se le llame así, sino que es el Dios de toda la creación y es deber de todo ser humano, no solo de los judíos, desechar toda creencia religiosa, eliminar las supersticiones, evaporar el recuerdo de la fantasía que son los dioses e hijos de los dioses. Como cualquier fantástico personaje mitológico que nos pueda caer bien o más o menos, que tantos adoran y adoraron y siguen adorando, que todo eso es parte de las fantasías religiosas, de las supersticiones, de los mitos que no hacen a la vida espiritual. En este extraño mundo antiguo, los judíos esperaban que todos y todo se volvieran al Padre Celestial y le sirvieran, abandonando para siempre todo tipo de creencias, supersticiones, ideologías extrañas, etc., para que no se siguiera con formas delirantes de pretender ser espiritual. El espíritu, la espiritualidad y el delirio no van de la mano. Es por ello que el salmista primero invoca a que todos loen, agradezcan al Eterno. Pero luego se toma el trabajo de especificar quiénes son los convocados a hacerlo. Ahí está. Lo tenemos acá al lado mío. Dice, llama a todos los israelitas, Yomarna Israel. Luego, para que no se queden excluido también a ese grupo especial dentro de los israelitas, llama a los de la familia sacerdotal, Yomruna Beit Aarón, que sean convocados también los hijos de Aarón. No ellos por ser Kohanim o Levim quedan lejos, apartados de esta convocatoria. Es para los de Israel y para los de la familia sacerdotal. Que nadie se confunda y piense que por ser ellos los servidores del templo, tenían una exclusión en esto de adorar al mismo Dios como todos. Es decir, todos adoramos al mismo Dios, algunos trabajando en el templo, otros fuera del templo. Sigamos. Finalmente convoca a todos los que son reverentes del Eterno. Por tanto, a todo gentil que busca al Padre y le desea servir. Toda persona está llamada. Por lo tanto, al principio es una convocatoria general, y luego especifica a los israelitas, a los de la familia sacerdotal y a toda la persona que sea reverente de Dios es bienvenido a hacer esto. El salmista nos está enseñando que lo que viene a continuación, su canto de la angustia, su profunda confianza en el Creador, su lucha contra la impotencia que es esta vida, su éxito a pesar de las derrotas, que todo lo que nos está enseñando es enseñanza para toda la humanidad, no solo para un grupito en particular. No está hablando en este caso solo a los judíos, o a los sacerdotes de los judíos, o a los gentiles, está hablando a todos, para que todos aprecien a Dios, para que todos lo alaben, para que todos lo agradezcan. Así pues, el señor de la pregunta con que dimos inicio a este video: cuando usted se sienta en angustia, confía en Dios, agradezca su misericordia, espere su salvación, y aunque las cosas no pasen como usted quiere, o planifique, o desea, o imagina, tenga la certeza de que el mundo no es un caos, y que hay un amo que es juez y padre de todas las criaturas. Así que, volviendo al inicio de la pregunta, cuando dice, ¿por qué el autor del Salmo 118 empieza diciendo, doy gracias a Dios porque es bueno? La respuesta es, no está hablando el autor del Salmo como algo particular, sino que está diciendo bien clarito, todos debemos dar gracias a Dios, sea que tengamos una salvación o no, sea que entendamos cómo es el plan divino o no. Dios es bueno para con todos, Dios tiene una misericordia eterna por los siglos de los siglos, y todos debemos reconocer eso. Y cuando lo canta el autor del Salmo, Minamet Sarkaratia, desde las profundidades de la angustia, desde aquello que tanto duele, ahí encuentra el salmista la oportunidad de agradecer a Dios y de alabar a Dios y de seguir esperando en su misericordia. Porque si las cosas no funcionan como nosotros queremos es porque somos Neshama espíritu que vivimos en un mundo limitado, en un cuerpo limitado, y tenemos que aprender a convivir con estas limitaciones. Luego de salir de esta limitación del mundo material, cuando volvemos a ser exclusivamente Neshama, no conectados al cuerpo, comprendemos los sufrimientos, comprendemos las aventuras que nos tuvo que llevar la vida para llegar a algunas enseñanzas. Las cosas horribles que están pasando el día de hoy, 23 de octubre de 2023, no solamente el ataque de terroristas y naciones de terroristas contra el noble pueblo de Israel en su país,
país de Israel, sino también todos los cofrades, los cómplices del mal que difunden mentiras, fake news y agreden con palabras, manifestaciones, etcétera, a los inocentes, sepan que todo tiene su juicio y no hay nadie que quede fuera de él. Por lo tanto, que cada uno de nosotros pueda resolver sus angustias, disfrutar de la presencia saludable de los que queremos, vivir en paz con el vecino, que tengamos confianza en Dios y hagamos nuestra parte para que podamos alabar desde lo más profundo de nuestros sentimientos a Dios. Les deseo a todos que tengan un excelente día de shalom y bendiciones.